Antes de sumergirnos en esta increíble historia de fe y milagro, suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas ningún mensaje poderoso que pueda transformar tu vida. ¿Sabías que la mayoría de las personas que miran aquí aún no están suscritas? No te quedes atrás. Ven a ser parte de esta familia de fe que busca crecer en la palabra de Dios y experimentar verdaderos milagros espirituales todos los días. Vayamos juntos en este viaje de salvación y propósito divino. Érase una vez una ciudad llamada Jericó, fortificada, orgullosa, aparentemente invencible. En medio de toda esa estructura humana, vivía una mujer que, a los ojos de la sociedad, no tenía ningún valor. Su nombre era Rahab. La Santa Biblia nos presenta a esta mujer en Josué capítulo 2, identificándola como una prostituta. Pero verás, Dios, en su infinita sabiduría y poder, la eligió para cumplir un propósito divino. Esto ya nos muestra cómo Jesucristo mira más allá de la apariencia, la reputación y el pasado. Él ve el corazón, ve la voluntad de creer, de entregarse y de obedecer. Rahab no era solo una mujer marginada. Ella se convertiría en un instrumento de salvación, un hito profético y una pieza esencial en el plan de redención. ¿No es maravilloso cómo el Espíritu Santo nos muestra que Dios puede usar a cualquiera, incluso a aquellos a quienes la sociedad rechaza, para cumplir sus propósitos eternos? Rahab vivía en una cultura pagana donde dioses falsos gobernaban los pensamientos de la gente, pero de alguna manera misteriosa y poderosa, ella escuchó acerca del Dios de Israel. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, Romanos 10:17, y eso es exactamente lo que le pasó a ella. Gracias a los testimonios de los milagros del Señor, como cruzar el Mar Rojo y derrotar a reyes poderosos, Rahab creyó. Incluso antes de verlo con sus propios ojos, ya tenía un testimonio cristiano en su corazón. Sabía que el Dios de los hebreos era el Dios verdadero. ¡Qué lección tan poderosa para nuestra vida cristiana! ¿Cuántas veces esperamos a ver para creer, mientras Rahab creyó antes de ver? Aquí es donde el estudio bíblico nos lleva a una reflexión para el día. ¿Hemos estado ejercitando esta fe viva o todavía necesitamos evidencia para confiar en la profecía y en el propósito de Dios? Es conmovedor notar qué mujer tan valiente era Rahab. Imagínense la tensión de aquellos días. Los israelitas estaban a punto de invadir Jericó y en lugar de temer, ella decidió alinearse con el pueblo de Dios. Ella escondió a los espías enviados por Josué en su casa, arriesgando su propia vida. Este acto de valentía y obediencia muestra el poder de la fe en acción. La Biblia nos enseña en Hebreos 11:31 que por la fe Rahab, la ramera, no pereció junto con los desobedientes, pues recibió en paz a los espías. Este versículo bíblico es una de las muchas pruebas de que Dios no se parece al hombre. Él no nos etiqueta, Él nos redime. Y es precisamente aquí donde la alabanza se hace inevitable. ¿Cómo no glorificar a Dios por su gracia y su misericordia? Cuando la oración es sincera, cuando el arrepentimiento es real, ocurre el milagro de la transformación. Rahab no solo creyó, sino que tomó una posición. Y más que eso, protegió la promesa. ¡Qué bella imagen de la vida cristiana! Cuando acogemos la palabra de Dios en nuestro corazón, también necesitamos protegerla de las influencias del mundo, de las distracciones, de las voces contrarias. Rahab sabía que su única oportunidad de salvación residía en un pacto con el Dios de Israel y aprovechó esa oportunidad con ambas manos. Muchas veces en nuestra vida diaria perdemos los momentos en que el Espíritu Santo nos invita a cambiar. Preferimos la zona de confort espiritual. Pero Rahab, que tenía todo que perder, eligió el camino angosto. Esto nos lleva a la importancia del ayuno y la oración como herramientas para discernir la voz de Dios en medio de las tormentas del alma. ¿Te has parado a pensar alguna vez que quizá Dios está esperando tu sí con la misma intensidad con la que esperó el de Rahab? La historia de Rahab nos muestra que nadie está fuera del alcance de la salvación. Si una mujer con un pasado tan marcado pudo ser elegida para ser parte del linaje del Salvador, algo que veremos más adelante, entonces tú, mi amiga, mi hermana, también puedes. Lo que define a una persona a los ojos de Dios no es su historial, sino su arrepentimiento y su fe. Y este es un mensaje de fe que necesita ser difundido. Dios continúa levantando personas improbables para hacer cosas extraordinarias. Tú puedes ser uno de ellos. Todo comienza con una decisión: creer. Abre tu corazón al Espíritu Santo. Estudia la Santa Biblia. Vive una vida cristiana alineada con
con la voluntad del Padre. Pónganse la armadura de Dios y tomen posición. Rahab nos enseña que no hay pasado demasiado grande que la sangre de Jesucristo no pueda redimir. Y es con esta confianza que pasamos al siguiente paso de este viaje sagrado. Después de esconder a los espías en su casa, Rahab realiza una acción que demuestra más que inteligencia o supervivencia, demuestra fe. Ella se dirige a estos hombres con una petición audaz pero sincera. Por tanto, me he jurado por el Señor que, como he tenido misericordia de vosotros, también vosotros tendréis misericordia de la casa de mi padre, y me daréis una señal segura. Josué 2:12. Esta petición va mucho más allá de una negociación de protección. Rahab reconoce que está ante hombres de Dios, representantes del pueblo elegido, y decide aliarse con su Dios, no por miedo, sino por fe. Ella no pide solo por ella, sino por toda su familia. Una mujer que una vez fue rechazada, ahora intercede como sacerdotisa de su hogar. Esto nos muestra algo profundo. Cuando nos encontramos con Dios, nuestro primer impulso no debe ser el egoísmo, sino la salvación de aquellos que amamos. Rahab no sabía todo sobre la teología de Israel, no entendía todas las profecías, pero sabía que Dios era el único verdadero y confiaba en él. Esta confianza la hizo pedir liberación incluso antes de que comenzara la destrucción. Muchas veces solo pedimos a Dios cuando la tormenta ya ha llegado, pero Rahab nos enseña que la verdadera fe actúa primero, se anticipa, y más aún, ella pidió no en base a los méritos, sino en base a la misericordia. Así como hoy, cuando vamos al Padre en oración, no llevamos justificaciones, llevamos nuestra fe en la gracia. Los espías escuchan su petición y hacen un pacto con ella. Ellos dicen: si no nos informas acerca de este asunto nuestro, te seremos fieles. Josué 2:14. Y entonces Rahab recibe la instrucción que se convertiría en un símbolo profético. Ata este cordón escarlata a la ventana. Josué 2:18. Ese hilo escarlata, rojo como la sangre, apuntaba directamente a la sangre del Cordero, la misma sangre que salvó a los israelitas en la Pascua, y la misma sangre de Cristo que nos libra de la muerte eterna hoy. En la casa de una mujer considerada impura, Dios estableció una señal de futura salvación. Es como si el cielo mismo gritara: la salvación ya no se limitará a Israel, sino será para todos los que creen. Observe cuán completa fue la obediencia de Rahab. Ella no solo se puso el hilo escarlata, sino que también reunió a toda su familia dentro de la casa como se le había ordenado. Esto requiere fe, pero también acción. Rahab pudo haber dudado, pudo haberse dado por vencida, pudo haber dejado fuera a un hermano, a una hermana, a un tío, pero ella eligió confiar y obedecer. ¿Cuántas veces en la vida cristiana dejamos de experimentar milagros debido a nuestra desobediencia parcial? No, Rahab. Ella hizo exactamente lo que le dijeron, y esa es otra muestra de su fe. La salvación no depende de una fe teórica, sino de una fe que se manifiesta en actitudes. Como dijo Jesús en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y así, en ese simple acto de colgar un hilo rojo de una ventana, Rahab selló no solo su supervivencia, sino el comienzo de su nueva vida. El cordón escarlata se convirtió en el símbolo de un pacto entre el cielo y una mujer a la que hasta entonces el mundo había considerado indigna. Eso es gracia. Esto es redención. Este es el Dios que transforma historias y escribe destinos eternos con manos manchadas de misericordia. Y todo comenzó con una petición de salvación. Dios todavía escucha la misma petición, todavía responde y todavía responde con amor y poder. La historia de la caída de Jericó es una de las narraciones más impresionantes y poderosas de la Santa Biblia, donde podemos ver el propósito de Dios actuando de manera milagrosa entre un pueblo lleno de fe. Imagínense, el pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Josué, se enfrentaba a un muro aparentemente infranqueable, un obstáculo físico y espiritual que parecía decir: no podéis pasar por aquí. Pero, como siempre, la palabra de Dios nos recuerda que nada es imposible para quienes confían en Jesucristo y están revestidos de la armadura de Dios. Efesios 6:10-18. Y eso es exactamente lo que sucedió en Jericó. Dios les dio una estrategia inusual, que incluso parece contraria a la lógica humana: marchar alrededor de la ciudad durante 7 días, con el pueblo tocando trompetas y en absoluto silencio. Puede parecer un ritual extraño para quienes esperan batallas con espadas y flechas, pero la lección aquí es clara. La victoria espiritual no viene de la fuerza
fuerza humana, sino de la fe y la obediencia a la palabra de Dios. Los versículos de Josué 6 nos muestran que en el último día el pueblo levantó un gran grito de alabanza a Dios y los muros literalmente se derrumbaron. ¡Qué milagro tan extraordinario! Una señal clara de que el Señor estaba con ellos, mostrando que la verdadera fe, sostenida por la oración y la alabanza, puede romper cualquier barrera. Ahora, al regresar a Rahab, su casa estaba justo dentro del muro de Jericó, un lugar de refugio que Dios protegía por medio de una señal, el cordón escarlata en la ventana. Es increíble pensar que el mismo hilo que representaba la salvación y la fe fue el que Dios usó para preservar la vida de esa mujer y su familia. La caída del muro no fue solo una demostración de poder, sino también un momento en que la misericordia de Dios se manifestó de manera práctica y tangible. Incluso en medio de la destrucción, el Señor preserva a quienes lo buscan y confían en su promesa. Este episodio nos hace reflexionar sobre los muros que rodean nuestra vida hoy. Dificultades, problemas que parecen insuperables, enfermedades, relaciones rotas, crisis espirituales. Tal vez, para ti que estás viendo esta reflexión del día, la palabra de Dios está diciendo que la manera de romper estas barreras no es a través de tu esfuerzo, sino a través de la fe, el ayuno y la oración y la entrega total al Espíritu Santo. No pocas veces Dios usa situaciones que parecen insuperables para enseñarnos sobre la perseverancia en la fe, la importancia de la alabanza aún en medio de las batallas y la certeza de que la salvación viene de Él, no de nosotros. Y como el pueblo de Israel, estamos llamados a marchar en fe, a alabar sin cesar y a confiar en que la armadura de Dios nos protege en cada batalla espiritual. La caída de Jericó no es solo historia antigua, es una parábola viva para nuestra vida cristiana, una invitación a aferrarnos al propósito de Dios y a reconocer que Él es el Dios de los milagros, que puede transformar la situación más difícil en un testimonio de salvación y sanidad espiritual. Pero ¿qué viene después de esta gran victoria? ¿Qué nos enseña la vida de Rahab más allá de la protección en Jericó? Descubrámoslo juntos en el siguiente tema, aún más sorprendente: Rahab en la genealogía de Jesús. Ahora, amigo, aquí tenemos un detalle que pocas personas notan y que, al mismo tiempo, es una enseñanza poderosa de la palabra de Dios. Rahab, una mujer que la mayoría juzgaría por su profesión y antecedentes, fue elegida por Dios para ser parte del linaje de Jesucristo, el Salvador del mundo. Así es, si usted abre el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 5, verá su nombre listado entre los antepasados de Jesús. Piénsalo un momento: una prostituta, una extranjera, una mujer con un pasado lleno de errores, incluida en el árbol genealógico del Rey de Reyes. ¡Qué mensaje de esperanza y redención! Esta inclusión es una clara demostración de la misericordia y la gracia de Dios, que va mucho más allá de las limitaciones humanas. Él no mira al pasado para condenar, sino para transformar vidas a través de la fe y la entrega sincera. La Biblia nos enseña en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Rahab es la encarnación viviente de esta transformación espiritual, del poder de salvación y de la acción del Espíritu Santo, que puede regenerar cualquier alma, independientemente de lo que fuera antes. Además, la presencia de Rahab en la genealogía de Jesús refuerza un punto esencial sobre el propósito de Dios para cada vida. Nadie está fuera del alcance de su amor y su plan divino. En tu vida cristiana puedes sentir que tus errores, tus fracasos o incluso tu pasado te están alejando de la salvación. Pero el mensaje bíblico es claro. Jesucristo vino exactamente para esto, para restaurar, para sanar espiritualmente y para dar una nueva oportunidad a todos los que creen. El estudio bíblico nos muestra que Dios trabaja con un corazón dispuesto, con una fe genuina, y eso es lo que realmente importa. Otro punto fascinante es el significado del cordón escarlata que usó Rahab para salvarse de la caída de Jericó. Este detalle simboliza la protección divina y, en cierto modo, prefigura la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, que nos garantiza la salvación y la vida eterna. Este vínculo entre el pasado de Rahab y la obra redentora de Jesús en la cruz nos hace comprender que el plan de Dios es perfecto, atemporal y lleno de amor. Es un verdadero mensaje de fe para quienes creen que, independientemente de las circunstancias, el Espíritu Santo puede llevar a una persona al arrepentimiento y a una nueva vida. Y es
precisamente por todo esto que Rahab se convierte en un ejemplo de esperanza y transformación para todos nosotros. Ahora bien, aquí va una reflexión. ¿Has permitido que el pasado te detenga o estás permitiendo que el propósito de Dios para tu vida se haga realidad, incluso si parece poco probable? Su viaje no termina aquí y el nuestro tampoco. Quédense conmigo, porque en el próximo tema hablaremos de Rahab como un ejemplo vivo de fe. Y esta es una enseñanza que transformará su manera de vivir y creer. Hablemos un poco de la fe que demostró Rahab. Esa es una de las mayores lecciones que podemos aprender de su vida. Imagínense, en medio de una ciudad llena de idolatría y pecado, Rahab decidió creer en el mensaje de los espías israelitas, confiando en que el Dios de Israel era lo suficientemente poderoso para derribar los muros de Jericó. Su fe no era algo superficial ni fugaz. Fue una decisión radical, un acto de valentía y de entrega total. En Hebreos 11:31, la Biblia dice claramente: por la fe, Rahab, la ramera, no pereció junto con los desobedientes, pues recibió a los espías en paz. ¡Qué versículo tan poderoso! Nos recuerda que la verdadera fe siempre trae protección y salvación, incluso en medio de las mayores tormentas. Esta fe que tenía Rahab es una invitación para que reflexionemos sobre nuestro propio caminar cristiano. Muchas veces dudamos, nos sentimos apesadumbrados y olvidamos que la fe es el fundamento de la vida cristiana. Es la armadura de Dios que nos protege. Efesios 6:10-18. Rahab tuvo que superar el miedo, la vergüenza y el juicio social para confiar plenamente en Dios. Ella entendió que la salvación no depende de las apariencias ni de la historia de vida, sino de la entrega sincera y del ayuno y la oración que mantienen viva y activa nuestra conexión con el Espíritu Santo. Además, su fe no era solo intelectual, era práctica, una fe que se manifestaba en acción. Rahab arriesgó su vida para proteger a los espías y al hacerlo no solo aseguró su propia salvación, sino que también contribuyó a la victoria del pueblo de Dios. Esto nos enseña que la fe sin obras está muerta, Santiago 2:17, y que debemos actuar conforme a lo que creemos. Si sientes que tu fe está estancada o infructuosa, la historia de Rahab es una invitación a levantarte y demostrar tu compromiso con Dios en tu vida diaria, ya sea a través de la oración, la alabanza, el estudio bíblico o el testimonio cristiano. Otro punto para reflexionar es que Rahab, a pesar de su pasado, fue aceptada en el plan divino porque eligió poner su fe en el Dios vivo. Esto nos recuerda que para la salvación no importa de dónde venimos, sino hacia dónde vamos con Jesucristo. La Biblia está llena de parábolas que ilustran esta realidad. El hijo pródigo, Lucas 15, es un ejemplo clásico de perdón y restauración, y Rahab es un personaje viviente de esta verdad. Ella nos desafía a mirar la vida con ojos de fe, viendo la mano de Dios incluso en las situaciones más improbables. En definitiva, Rahab es un ejemplo vivo de que el propósito de Dios puede cumplirse en la vida de cualquiera que abra su corazón y crea en el mensaje de la Santa Biblia. Su testimonio nos recuerda que el Espíritu Santo está dispuesto a obrar milagros espirituales en nuestras vidas, renovando y transformando todo, incluso lo que parece imposible. Y no queda ahí. Continuemos nuestro camino de aprendizaje espiritual, porque el siguiente tema nos traerá lecciones prácticas que podremos aplicar en nuestra vida diaria basados en el ejemplo de Rahab. No querrás perdértelo. Entonces, ¿qué te pareció la historia de Rahab? Cuéntanos en los comentarios qué lección tocó más tu corazón y cómo piensas aplicar esta fe en tu vida hoy. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún mensaje de fe que fortalece el alma y transforma vidas. Y aprovecha para hacer clic en el siguiente video que aparecerá en pantalla. Tiene una reflexión que te desafiará aún más a caminar en la armadura de Dios cada día. Soy tu nombre y te veo en el próximo video. Dios los bendiga.